Muy buenas, eh, muy buenas, estimados colegas. Es un gusto saludarles y esperando que se encuentren muy bien. Eh, es un placer de mi parte y de parte del Colegio de Profesionales en Orientación abrir este espacio de, de aprendizaje para cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos una charla eh, muy importante para nuestro crecimiento y para poder hacer frente a esta situación en la cual estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, el tema que hoy les traemos es encontrando el sentido en medio de la pandemia. A eso hoy tenemos una invitada muy especial, que es la colega máster Ana Luisa Guzmán Hernández, quien tiene titulación en evaluación y además es licenciada y bachiller en orientación. También posee una especialización en logoterapia y es directora del Instituto Costarricense de Logoterapia Víctor Frank. Le doy la bienvenida entonces a la colega Ana Luisa Guzmán Hernández para que les brinde un saludo. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar acá compartiendo esta mañana con ustedes. David, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Colegio de Profesionales de Orientación. Siempre para mí es una gran bendición poder compartir y sobre todo tratar de aportar y construir juntos y juntas algo que nos pueda beneficiar a todos. Entonces, muchas gracias por la invitación y estoy para servirles. Perfecto, Anita, muchas gracias. Bueno, todos conocemos, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo hoy en día con respecto a la pandemia mundial y que nos ha afectado en diferentes maneras. Ha venido a cambiar el estilo de vida de cada uno de nosotros, como realizamos la dinámica diaria en cada hogar, en cada trabajo, en cada familia. Y por eso consideré como un tema muy importante la logoterapia, ¿verdad? Sabiendo que esta nace, ¿verdad? En circunstancias también extremas, en medio de todo lo que fue el aislamiento de, de las personas judías y demás en el holocausto. Este, Me parece que puede dar insumos importantes a lo que hoy vivimos. Si bien es cierto, no podemos comparar, ¿verdad?, cómo Víctor Frank enfrentó esa situación en aquel momento, puesto que el aislamiento que ellos vivían era muy diferente al que podemos estar viviendo nosotros, ¿verdad?, que tenemos otras condiciones, que tenemos otros recursos, eh, que de cierta forma es voluntario, ¿verdad? Y demás. Entonces tenemos un panorama distinto, pero que nos puede aportar. Es por esta razón que quería que abordáramos unas cuantas preguntas sobre esta temática. En principio, la primera pregunta sería, ante esta realidad que todos conocemos, eh, es posible que le demos diferentes interpretaciones. Entonces, yo quisiera eh, que nos hable acerca de las interpretaciones tóxicas de la realidad y Ujú. cómo podemos evitarlas. Ujú. Excelente, excelente, David. Bueno, esto es muy interesante. Definitivamente es una coyuntura muy especial la que estamos viviendo y definitivamente la podemos considerar como una situación límite que ha venido a cambiar nuestra cotidianidad, a responder a esta nueva realidad desde diferentes recursos y desde diferentes maneras de hacerlo, pero definitivamente vamos a ver, desde esas interpretaciones tóxicas que hacemos o que me estás consultando, por ejemplo, podemos observar que una premisa importante de la logoterapia es la base sobre la cual, filosófica y metodológica sobre la cual trabaja, por ejemplo, y es desde la fenomenología. O sea, cada persona tiene su propia fenomenología y tiene su propia descripción de cómo asume y cómo entiende y cómo se entiende sobre todo en esta situación. Entonces, desde esas interpretaciones que pueden ser de diferente índole, las más negativas o tóxicas en este caso, son aquellas en cómo se siente la persona, pero sobre todo qué siente, qué piensa y cómo responde a esa realidad nueva que está viviendo. Entonces, esas interpretaciones tóxicas desde ese pensamiento, desde la ansiedad, desde la frustración, desde la impotencia, desde la angustia,
se pueden convertir, y de hecho son y significan algunos estados tóxicos o muy perjudiciales para la persona en este momento y sobre todo si permanecen. Entonces, desde la interpretación de la persona en cómo se siente, cómo responde y desde esas preocupaciones exageradas alrededor de una situación que puede constituir la ansiedad, por ejemplo, o la angustia, esos estados inclusive que se sienten a nivel físico, ese apretón en el pecho, de esa angustia que siente de saber que no puede salir, de saber que no puede trabajar fuera de la casa cuando tiene que traer la comidita a la casa. Entonces son muchas cosas que pueden afectar de manera muy negativa y que de hecho lo están haciendo, o sea, se está afectando. Hay muchas afectaciones a nivel personal, pero sobre todo a nivel emocional, a nivel de pensamientos inadecuados, sobre todo desde esa interpretación tóxica, como vos decís, pero que definitivamente, en primer lugar, necesitamos entender a la persona en cómo interpreta ella eso, o sea, la descripción que ella hace de cómo se siente, eso es muy importante, la validación a la persona que nos cuente y que nos diga, bueno, ¿qué piensa y qué siente usted con respecto a todo esto? Y desde esa perspectiva, tratar de identificar la frustración, la impotencia, esa falta de control sobre todo eso. Cuando nosotros perdemos el control de la cotidianidad, eso se puede convertir en algo muy peligroso, porque entonces nos produce todo eso, nos produce ansiedad, nos produce impotencia, nos produce angustia. ¿Y ahora qué hago? Yo podía salir y ahora no puedo salir, pero tengo que salir porque tengo que ir a trabajar y buscar el dinero para poder traer la comidita a la casa. Entonces, pero el tema está en no, vamos a ver, esa es nuestra realidad. Eso es lo que el contexto nos está poniendo. Eso no lo podemos cambiar. Es una situación sobre la cual no tenemos control, pero sí podemos elegir cuál es la actitud y la respuesta que yo le voy a dar a esa situación, no desde una. Puedo tener un pensamiento negativo de frustración, puedo tener esa angustia, sí, pero entonces necesito identificar cuáles son los mecanismos y los recursos que yo tengo para trabajar esa angustia, para trabajar esa ansiedad, para trabajar esa frustración. Porque si yo me enfoco solamente en el problema, en el evento, en la situación que estamos viviendo, eso no me permite avanzar, no me permite ver el potencial, como decimos en orientación, que tenemos los seres humanos para ver más allá de la situación y vernos a nosotros con posibilidades, con recursos, con potencial de salir adelante a pesar de la situación. O sea, de reinventarme, de ver entonces qué puedo hacer en medio de esta situación para poder sentirme mejor y empezar a encontrar algunas salidas, algunas luces, algo que me pueda ayudar. Entonces, sí hay interpretaciones tóxicas y sí hay manifestaciones y estados de esas interpretaciones mentales y de esas interpretaciones o de esa, inclusive de esa descripción que yo hago y es real. Me siento angustiada, me siento con mucha ansiedad, me siento frustrada, me siento que perdí el control de la situación. Esa es mi realidad y eso es lo que me produce. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo ante esto? ¿Cómo voy a responder? Voy a asumirme y voy a hacerme responsable de identificar los recursos que tengo para afrontar esta realidad. Perfecto, Anita. Sí, ahí es donde entra también la segunda pregunta que tenía planteada. Eh, ¿Qué podemos entender como voluntad de sentido y qué tan importante es tener claro este término en medio de esta situación que estamos viviendo? Claro, esto es otra premisa muy importante de la logoterapia, la voluntad de sentido. Cuando nosotros, digamos, en teorías del desarrollo, David, perdón, por ejemplo, nosotros identificamos algo como motivación al logro. Se nos habla de motivación al logro, es una motivación intrínseca. O sea, yo tengo esa motivación para querer lograr algo, entonces veo una meta que yo quiero alcanzar, un proyecto, un estudio, un trabajo, etcétera. Entonces yo me voy a enfocar en lograr esa meta que yo quiero. Entonces, la voluntad de sentido
es algo parecido a esa motivación intrínseca, a esa esencia y a ese motor interno que tiene la persona para querer alcanzar algo. Entonces, ¿cómo trabaja la voluntad de sentido? Ok, yo quiero que a pesar de esta situación de emergencia, que esta situación que yo estoy viviendo, que me está afectando, en primer lugar, reconocer cómo me está afectando, cómo la entiendo, cómo la siento, cómo la pienso. Ok, ya entendí cómo me veo y yo en esta situación y cuál es la situación. Entonces, mi voluntad de sentido es que a pesar de esta situación que yo estoy viviendo, yo elija buscar alternativas que me van a permitir llegar a lograr obtener tranquilidad, obtener paz, obtener otras salidas para yo poder producir algo más, para ver qué puedo hacer ante eso. Entonces, esa voluntad de que mi vida tenga sentido a pesar de lo que estoy viviendo, porque voy no a responder desde el evento o desde la situación que estoy viviendo, sino que voy a responder desde el autoconocimiento y de identificando esos recursos para poder llegar a tener paz, a tener menos frustración, a tener menos ansiedad, a tener menos angustia. El autocontrol y la autorregulación de emociones es muy importante en la voluntad de sentido, porque yo no voy a responder entonces desde las emociones, que sí las tengo, pero las voy a procesar, las voy a controlar, las voy a regular, y no voy a responder desde ella, sino que voy a responder desde mi capacidad cognitiva y desde, dice la logoterapia, despertar la conciencia, desde mi capacidad de pensar y de responder desde lo que yo considero que debo hacer y no solo desde lo que siento. Entonces, la voluntad de sentido se ve permeada por esa capacidad de activar la conciencia y decir, sí, esto es lo que me pasa, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que estoy sintiendo. Pero por otro lado, al otro lado de la acera tengo capacidades, tengo habilidades, tengo recursos que puedo utilizar que ni siquiera soy consciente, o sea, necesito identificarlos como esa voluntad de sentido, como esa responsabilidad, como esa libertad de elegir qué voy a hacer ante esto que estoy viviendo, ante esto que nos tocó vivir. Entonces, desde esa libertad individual y desde esa responsabilidad personal que podamos asumirnos, y eso me fortalece esa voluntad de sentido de elegir que mi vida tenga significado y yo pueda salir adelante a pesar de esta situación. Excelente. Y sí, parte de esta tan importante que nos está señalando, el autoconocimiento, del poder descubrirnos o redescubrirnos, estas herramientas y estos elementos, ¿verdad?, que nos ayudan a sobresalir en medio de esta circunstancia. También me parece muy importante lo que es retomar el cómo el autodistanciamiento nos puede ayudar, ¿verdad?, a buscar la mejor versión de nosotros. En medio de que hemos visto tantos cambios, ¿verdad?, que tal vez estábamos acostumbrados a ir los domingos a alguna casa donde los abuelos, toda la familia, nos veíamos con los hermanos y demás. eh, el lugar de trabajo, la oficina, los compañeros de trabajo, los estudiantes, en caso de los que trabajan en colegios, en escuelas, cómo todo este entorno ha ido cambiando, ¿verdad? Por Ujú. de esta circunstancia del aislamiento físico, de la incorporación del teletrabajo y de, en cierta forma, pues, la disminución en lo que es la libertad de tránsito. Ujú. Entonces, pues esto nos ha venido a modificar en gran manera, ¿verdad?, lo que es el estilo de vida y cómo, para entender estas herramientas o estos recursos que tenemos, nos puede aportar el autodistanciamiento. Sí, es extraordinario, digamos, desde la logoterapia se entiende perfectamente que existe una dimensión espiritual, no es religiosa, es una dimensión no ética. No ética viene del griego nous, o sea, mente, del pensamiento, de la conciencia. Necesitamos activar la conciencia e identificar aquellos recursos que tenemos que son, dice la logoterapia, esa dimensión no ética, esa dimensión espiritual es la que nunca va a enfermar, es la que el ser humano tiene que nunca va a enfermar, es la que le permite responder y afrontar la vida y las situaciones de la vida.
Entonces, por ejemplo, está desde el concepto, por ejemplo, de ser humano, de la logoterapia, está la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Pero a partir de todas esas interpretaciones tóxicas, como hablamos al principio, se esconde esa dimensión porque le ponemos más atención a lo físico y a lo psicológico, a las emociones, a cómo me siento, a todo eso, ¿verdad? Que en algún momento me puede perjudicar y no le ponemos atención a identificar esos recursos internos que tenemos a nivel personal para afrontar lo que estamos viviendo. Entonces necesitamos hacer consciente lo inconsciente, dice la logoterapia. Y el autodistanciamiento es un recurso extraordinario de esa dimensión no ética, de esa dimensión espiritual que tenemos los seres humanos, que nos permite autorregular las emociones ante un evento, ante una situación. O sea, el autodistanciarme, hacerme a un lado, salirme, dice la logoterapia, de mis emociones, apartar un momentito las emociones para desde afuera verme desde el pensamiento y desde mi capacidad de elegir conscientemente y responsablemente qué voy a hacer ante esto que me tocó vivir, que estoy viviendo. Entonces, el autodistanciamiento tiene que ver específicamente con autodistanciarme de mis emociones para desde mi capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar, de ver qué es la mejor decisión que debo tomar ante esta situación, es lo que me va a permitir el análisis, la capacidad de analizar, la capacidad de discriminar, la capacidad de elegir, la capacidad de ver las opciones, como hacemos en orientación, de ver las diferentes opciones que están en el contexto para ver cuál de ellas es la que mejor me sirve en este momento para yo tener bienestar, para trabajar, como dijo también don Gastón de Mercerville, que me encantó su ponencia también y su conferencia sobre trabajar el bienestar personal y el bienestar familiar y en mi metro cuadrado, que soy yo, que también está mi familia, las personas más cercanas, que también yo necesito elegir, ver las opciones que tengo, pero de manera autodistanciada de mis emociones, para que mis emociones no me jueguen a mí una mala jugada, o sea, no me hagan una mala jugada y que yo entonces funcione y responda por las emociones, por la angustia, por la frustración, por todo esto que sentimos y no por mi capacidad de analizar, de reflexionar, de dialogar con las personas importantes a mi lado para ver qué hacemos ante esta situación y bajar la ansiedad. Porque eso también es muy importante, como dice don Gastón, el dar y recibir afecto, estar en un ambiente tranquilo donde yo sé que me quieren, donde yo sé que soy aceptada, donde yo sé que lo que digo vale para las personas, eso es también mostrar afecto, mostrar respeto, mostrar toda esa autenticidad que dice don Gastón, y eso baja mucho los niveles de ansiedad. Y eso me permite a mí entonces, yo libremente y de una manera reposada y más tranquila, no responder desde mis emociones, sino desde mi capacidad de elegir, de pensar, de discriminar. Eso tiene que ver con el autodistanciamiento, que es extraordinario. Y Excelente. todos podemos aplicarlo. Por supuesto, me parece que es sumamente importante y valioso el poder distanciarse de estas emociones, ¿verdad? Y entender de dónde nacen y qué podemos hacer con ellas, ¿verdad? Sí, así Donde es. también quisiera retomar un poco lo que es la autotrascendencia. Sí. Podemos hacer al respecto, ¿verdad? Para, La autotrascendencia es maravillosa también, es otro recurso que tenemos los seres humanos, o sea, y también tiene la trascendencia y la autotrascendencia, o sea, ¿cómo trasciendo yo esta situación y que eso signifique sentido para mí? Es como, por ejemplo, cuando hay pérdidas, ¿verdad? Y ahorita estamos teniendo pérdidas del claro, entorno de trabajo, de mi grupo de compañeros y compañeras, de mi rutina, de todo, o sea, hemos perdido el control de eso. Entonces, eso yo no lo puedo cambiar, pero como dice la logoterapia, desde el valor de la actitud, y desde el valor de la creación, porque hay tres valores importantes en la logoterapia, el de creación, el de experiencia y el de actitud. El de creación tiene que ver, los valores de actitud,
perdón, los valores de creación tienen que ver con el dar, con el darme, con el trascender mi situación. Ok, ya me autodistancié emocionalmente, ya sé lo que quiero hacer, cómo quiero hacerlo. Ahora sí, ¿quién me está necesitando? ¿A quién yo puedo ayudar? ¿Quién está en peores condiciones que la mía? ¿Cómo puedo trascender yo mi metro cuadrado sin salir de mi metro cuadrado, pero que yo pueda aportar a la vida de otras personas que están pasando exactamente lo mismo y que están en otras condiciones que no son tan buenas, ¿verdad? Que, como por ejemplo que les falta alimento, que están muy nerviosas, muy angustiadas, esos estados de ansiedad. Entonces, ¿qué puedo hacer a través de la tecnología? Por ejemplo, hacer sesiones con grupos de personas, que es lo que estamos haciendo en el Centro Costarricense de Logoterapia, trabajando con familias, con personas, atendiéndolas de manera gratuita para que bajen sus niveles de ansiedad, para que compartan qué piensan, qué sienten y qué quieren hacer ante esto que están viviendo. Entonces le damos la oportunidad para que desde su fenomenología, como decíamos al principio, para que desde la propia descripción nos cuenten qué piensan, qué sienten y qué quieren hacer, y que veamos entonces y abramos el panorama para unas diferentes opciones de elegir entonces qué voy a hacer ante esto, ¿verdad? Posibles opciones, posibilidades que puedan presentarse. Pero también es llevar comidita, aportar a algún lugar como Club de Leones, ¿verdad? O no sé, digamos, trascender, tiene que ver también con salirme de mí mismo y de mí misma para ver qué aporto, qué doy desde mis capacidades, desde mis recursos, desde lo que yo puedo dar, desde esas huellas de sentido que puedo dejar en las personas en este momento de transición, de emergencia, en este momento de resignificación mundial, personal, local, regional, ¿verdad? Familiar. Nos estamos resignificando, nos estamos transformando, nos estamos abriendo y viendo posibilidades, pero también la persona elige o no ve posibilidades, o ve angustia, o ve frustración, o ve que de aquí nada va a salir y que ¿qué hago? Que no tengo, no, o nos salimos de nosotros, nos enfocamos y empezamos a resignificarnos y a ver qué tengo que, a reinventarme, para que lo puedan hacer. Y es simplemente contestar esto, o sea, no soy libre de, pero soy libre para. No soy libre de esta situación, tengo que quedarme en casa, me dijeron instrucciones, tengo que obedecer, yo no puedo elegir salir ahí a la calle a contagiar a todo el mundo. No, 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 no. No soy libre de salir ni de tener control en este momento de mi cotidianidad no soy libre de eso, pero soy libre para elegir cuál actitud voy a tomar ante esta situación. Soy libre de elegir ayudar a otras personas aunque yo no salga de la casa. ¿Cómo puedo ayudar yo a otras personas aún yo estando en la casa? Entonces, soy libre para decir, voy a estar llamando a aquellas señoras, personas adultas mayores que yo sé que están solitas, que no pueden salir y que no tienen con quién hablar. Entonces voy a llamarlas y voy a hablar un ratito con ellas y voy a preguntarles cómo se sienten y en qué les puedo ayudar. Entonces, no soy libre de la situación que estoy viviendo, pero soy libre para elegir cuál es la actitud que voy a tomar ante esta situación. Perfecto, sí, eso es muy valioso. Y también va de la mano con la última pregunta. Es cómo podemos darle propósito a esta nueva realidad, ¿verdad? Que nos ha cortado sueños, metas, proyectos a muchas personas, pero que nos da también la oportunidad de escribir una nueva hoja, ¿verdad? Una hoja en blanco, Ujú, de darle ujú. sentido a lo que estamos haciendo y a lo que estamos viviendo y qué es lo que pretendemos llegar a hacer al finalizar este proceso. Ujú, Nos hayamos quedado en una ujú. zona de confort donde no estamos haciendo absolutamente nada más que sobreviviendo a la situación, o que podamos dejar huellas de sentido en otras personas a través de esta circunstancia, ¿verdad?
Así es. Hermoso, hermoso, hermoso. Vea, vamos a ver. Una de las premisas también importantes de la logoterapia es la libertad y la responsabilidad. Y eso va ligado al sentido de vida, a darle sentido a las situaciones y a las vivencias, a las experiencias. Dice la logoterapia, los seres humanos tenemos la libertad de elegir qué queremos hacer o qué podemos hacer con lo que nos toca vivir. O sea, tenemos la libertad de elegir y de responder. Usted responde como usted quiera a las situaciones que usted vive en la vida. Pero también usted es responsable de las consecuencias de esa elección. De lo que usted elige, usted es responsable. Usted debe asumir las consecuencias de esa elección. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo, encontrarle sentido a lo que estamos viviendo es encontrarme sentido y a mí misma en esta vivencia. Es comprenderme en situación. Es ser con el otro a pesar de la situación. Es darle sentido en este momento a mi vida, en esta situación o a la sociedad, pero especialmente en este momento a nivel personal, es asignarle valor a algo más, dice la logoterapia. O sea, darle sentido a algo es que usted le está asignando valor a algo o a alguien que le va a producir bienestar, que usted se va a sentir bien haciendo vínculo, teniendo un vínculo con esa persona o haciendo algo que le va a producir a usted o a otras personas, le va a producir bienestar, usted va a alcanzar algo con eso y eso va a dar sentido a su vida. Entonces, como dice también la logoterapia, es un momento extraordinario para descubrir sentido, porque el sentido no se tiene, no, el sentido se descubre. O sea, en cada vivencia, en cada momento, en cada experiencia, en cada crisis, en cada dolor, en cada situación que me produce dolor, yo puedo encontrar un sentido aún en el peor de los sufrimientos que yo tenga o que el ser humano tenga. Entonces, no estamos viviendo tal vez, pues sí, porque hay personas que están muriendo, o sea, hay familias que están perdiendo a otros seres queridos a causa de esta pandemia y de esta enfermedad, de este virus. Y eso es muy doloroso. Entonces, aún en medio de eso, en algún momento vamos a encontrar el sentido a ese sufrimiento, aunque parezca en este momento que no. Pero definitivamente encontrar sentido significa asignarle valor a algo o a alguien que me produce bienestar o que yo le produzco bienestar y eso da sentido. Los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud. Los valores de creación es qué quiero dar, qué doy al mundo, qué de mi profesión, desde lo que yo sé, desde mis recursos, o sea, desde mis posibilidades, qué le puedo ofrecer yo al mundo y la experiencia, qué estoy recibiendo del mundo, esta pandemia, esta situación y los valores de actitud, ok, ¿con cuál actitud estoy afrontando esta pandemia, esta situación? Entonces, los valores, desde la logoterapia dice son el vehículo hacia el sentido. Voy a encontrar sentido, voy a descubrir el sentido yo aplicando los valores de creación, de experiencia y de actitud. Entonces, la actitud ante esta situación es muy importante. En medio de esta actitud podemos encontrarle sentido, pero necesitamos resignificarnos. O sea, yo no puedo cambiar el evento. Dice Víctor Frankl, aún cuando el mundo nos compromete o nos enfrenta a responderle al mundo. O sea, ¿cómo le respondo yo al mundo en este momento? ¿Qué tengo yo? ¿Con cuáles recursos puedo responderle al mundo ante este momento? Y no esperar que el mundo me responda a mí, que el mundo me solucione y que esto se acabe, porque yo no sé cuándo se va a acabar, pero yo sí sé que puedo tomar la mejor decisión desde mis capacidades para responderle y esa es mi responsabilidad individual, social, y esto es muy importante. Es una responsabilidad social también responderle de manera, desde esa libertad, pero también desde esos valores de creación y de actitud. Es muy importante. Excelente, nos queda entonces de tarea a cada uno de nosotros el descubrir, ¿verdad? Estos tres valores que estamos recibiendo, ya muchos lo sabemos, ¿verdad? Entendemos la situación, qué pretendemos dar como respuesta a esto, crear. Y por último, entonces, ¿con qué actitud lo queremos enfrentar o afrontar? ¿Cómo queremos Así es, esta? así es, así es. Y yo nada más quisiera terminar con la
con nuestra frase lema en el Centro Costarricense de Logoterapia, el sol saldrá de nuevo, lo veremos diferente, pero saldrá otra vez, David, saldrá otra vez nuestro sol y con una luz brillante y vamos a dar aún más y vamos a identificar ese sentido y esa resignificación, valorar lo que realmente es importante como nuestra familia, como los seres queridos, como nuestro trabajo, como nuestros compañeros, como nuestro entorno, posiblemente lo vamos a valorar más, pero nuestro sol volverá a salir. Muchas gracias, Ana Luisa. Ha sido un placer, de verdad. Y pues espero que esta charla del día de hoy haya sido de bienestar para cada persona que nos estará observando. Y pues invitarles a que sigan en contacto con nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Con esto finalizamos, invitándoles de verdad a que seamos cada día mejores, que podamos trascender a nuestra realidad y que somos más valiosos de lo que fuimos y seremos mejores de lo que hoy somos incluso. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir este espacio. Gracias, Anita. Muchas bendiciones. Con todo gusto, David, y un abrazo a todos y todas ahí en el colegio, a mis colegas que los amo profundamente, a todas y todos mis colegas orientadores y orientadoras, los quiero muchísimo, Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Hasta luego.